La Razón Plus presenta. Este fin de año, como todos los fines de año, no hay muchas noticias. Entre la Navidad y Año Nuevo y las vacaciones y fuentes periodísticas que viajan, resulta que tenemos pocas noticias. Sin embargo, las que logramos encontrar no son muy alentadoras. Permítanme poner sobre esta mesa de inicio dos noticias que traen datos que son alarmantes y que hay que llevarlos hasta el próximo año. Fíjese usted que al menos 10.457 migrantes murieron o desaparecieron este año que termina 2024 tratando de llegar a España por mar, según datos publicados por la ONG Caminando Fronteras. Un balance preocupante, el peor desde el 2007, según los datos recopilados por esta ONG. Mientras tanto, en América Latina, en Ecuador, la violencia no hace sino mostrar una de sus peores caras. Se ha instalado el horror en Ecuador con el hallazgo de 4 cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad. En lugar de celebrar el nacimiento, se ha encontrado la muerte. Todo esto en medio de una búsqueda infructuosa de 4 menores que han desaparecido el 8 de diciembre yendo a jugar un partido de fútbol. No volvieron más, jovencitos que desaparecieron tras un operativo militar. Hoy, parte de la población ecuatoriana está exigiendo justicia. Seguramente los migrantes que quieren llegar desde África hasta España también están pidiendo justicia. ¿Y cuánta gente hoy en nuestro país también pide justicia? Es una palabra que ha sido tratada, pronunciada, menospreciada, pero es tan útil. Sabemos que la justicia es ingrediente fundamental de los derechos humanos y no privilegio de pocos. Hoy hablamos de justicia. La bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Qué linda composición es Nilo Soruco, el tarijeño Nilo Soruco, que concibió esta composición. La vida es linda. Estamos escuchando a Esther Marisol. Enseguida vamos a presentar y a recordar esta interpretación. Quiero decirles gracias por estar aquí. Hoy sí, es la última vez que les digo gracias por estar con nosotros a través de Detrás de la Verdad Televisión. Este es el último programa en DTV, donde llegamos gracias a la amistad de DTV, a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en señal abierta.
en todo el país gracias a las empresas de cable, fuera del país gracias a la señal del satélite Tupac Katari. ¿Qué me queda decirle a Junior? Gracias. Gracias por este tiempo que nos ha permitido acompañar a nuestro colega Junior Arias en este canal suyo, en este medio de comunicación, en la mañana, en un reprise en la tarde. Junior, muchas gracias por compartir tu nido, por compartir tu espacio. Estamos agradecidos, contentas y contentos de haber llegado al público de Detrás de la Verdad Televisión. ¿Y qué más? Que la vida es linda, muchacha, no llores. Y gracias por estar con nosotros en La Razón, donde trabajamos todo el día en un equipo reducido, pero con compromiso periodístico. Estamos en La Razón Digital, muy presentes en nuestras redes sociales, donde ustedes nos ayudan a subir nuestros números, a compartir nuestros contenidos. Quiero nuevamente invitarles, como todos los días, a que nos sigan en nuestros programas. 8 de la mañana, La Razón Radio. A las 11, Piedra, Papel y Tinta. A las 12, Marcas con lo mejor de los deportes. Y los miércoles, Fútbol sin anestesia. Ayer tuvimos, gracias a ustedes, altísimos números. Estuvieron dos personalidades, dos personajes fundamentales del Bolívar, Guido Loaiza y Robato, que nos ha contado cómo ha vivido este año, este último tiempo con el Bolívar. Así que desde este corazón estronguista les digo a todas y todos los bolivaristas, gracias por acompañarnos, y quienes no son del Bolívar, gracias por habernos ayudado a tener un programa récord. Tuvimos números muy interesantes. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año, y el agradecimiento nuestro no puede ser sino nuestro trabajo comprometido con el periodismo. Un periodismo sincero, un periodismo responsable, un periodismo equilibrado. Ese es el norte que nos ha guiado. Vamos a ver la portada para que vean lo que hemos producido en nuestra Razón de Papel. Ya no hay papel porque ya no hay dólares para importar papel, pero tenemos el compromiso con el origen de todo, con el periódico. Esta es la portada, que usted lo puede encontrar en su computadora, en su tableta, en su teléfono, como lo hago yo ahora. La apertura para hoy. Arce, el presidente Luis Arce, inaugura planta de soya y dice que no es para competir con privados. Se han aprobado 2 créditos para obtener la materia prima de los productores, y el agro cruceño ha pedido ya que la estatal compita en igualdad de condiciones. Estamos buscando las voces de la empresa privada para completar este balance. Alerta por crecida de ríos, el río Acre, que bordea Cobija, a punto de desbordarse. Luego bajaron las aguas, pero esta es la postal que ha marcado esta última jornada. Vamos a la subapertura. Avicultores lamentan advertencias y acusan a los intermediarios por el alza del precio del pollo. Y abajo, con la foto pequeña, Loaiza y Robato. Hay que llegar a la final de la Libertadores, un programa que tuvo mucha audiencia. Ayer estuvo con nosotros Gringo González, periodista, parte también en distintas funciones del gobierno, del movimiento al socialismo, con Evo Morales. Gringo González, como colega, estuvo ayer acá y nos ayudó a hacer una evaluación. Gringo no cree que el MAS gane las elecciones del 2025. Dijo a arcistas y evistas, ni juntos ni separados, olvídense de ganar las elecciones. Está por verse. Hoy vamos a mirar también un poquito este panorama. Ahora sí, y antes de comenzar este diálogo, vamos a recordar cómo cantó Esther Marisol, este gran producto de la música boliviana. La vida es linda, muchacha, no llores. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde se
se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Ay, la 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 la. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Qué linda composición. Voy a aprovechar estas notas de Nilo Soruco para irme a las caricaturas, donde también se produce. Hay creatividad, hay lectura política, hay opinión. Vamos al mundo de Al-Azhar. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce. Ahí está Al-Azhar con su propuesta para hoy. El presidente Arce mostrando este gráfico optimista y esta mujer boliviana que muestra otra cosa con su cucharón y su familia en una casa que parece que tiene problemas. Así es Al-Azhar, sin palabras, con respeto, con valentía, con una lectura suya y con mucho talento. Hablando de talento, vamos a ver qué ha hecho Víctor Hugo Romero. Desde Cochabamba nos llega esta producción. ¿Qué dice? Como gobierno les presentamos a la culpable del incremento de precios. Come mucho y consume bastante diésel y ahí está tras las rejas esa gallina gordota. Gracias también a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Quiero presentarle a los dos últimos protagonistas del Piedra, Papel y Tinta, porque hoy cerramos el ciclo del 2024 en nuestros programas de streaming, en La Razón Radio, en este Piedra, Papel y Tinta y en Marcas. Hoy, como Piedra, Papel y Tinta, nos despedimos de ustedes, mundo de Detrás de la Verdad, televisión que nos han acompañado. Así que hemos pensado que hay que cerrar bien con dos voces fuertes y necesarias. Quiero dar la bienvenida una vez más a Eduardo Rodríguez Belcé. Gracias por estar acá presente en nuestro estudio. Expresidente de Bolivia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, una de las voces presentes en la intelectualidad boliviana, amigo nuestro. Gracias, Eduardo, por venir hasta estos estudios y a traer la llave para cerrar este 2024. Gracias, Claudia, por la invitación y un gusto acompañarlos en esta última etapa de Piedra Papel en La Razón, en Auquisamaña, y un gusto compartir con ustedes. Y tenemos el otro lado de este diálogo. Estoy también junto a una amiga de esta casa periodística. Nos ha acompañado en distintos momentos Silvia Salame, senadora del Estado, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia y una voz que es muy clara a momento de transmitir conceptos a nosotros quienes trabajamos acá y a nuestras audiencias en nuestras distintas plataformas. Silvia, gracias por acompañarnos y traer también la llave para cerrar este ciclo del Piedra, Papel y Tinta. Silvia, ¿todo bien? Doctor Eduardo, buenos días. En realidad la agradecida soy yo, porque en todo este año, evidentemente, La Razón Radio de manera permanente ha tenido la gentileza de difundir opiniones mías. Lamento profundamente que sea el último día de la transmisión televisiva, pero estoy segura que muchos otros medios han de apostar porque sí los programas de ustedes continúen. Gracias, y también muy honrada de compartir el set con el doctor.
Amén. Gracias. Amén, senadora. Que así sea y que tengamos las fuerzas de seguir haciendo periodismo en tiempos de turbulencia. Ya sabemos, hay una turbulencia, incertidumbre, por decirlo menos, en la política, que trae una serie de tormentas en la economía y que va en un carril paralelo a una crisis institucional, llámese estructura judicial, llámese poder electoral. Creo que hay crisis en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, por lo que han dado algunas encuestas como resultado, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial. Hoy vamos a centrarnos en el Poder Judicial, que ha estado presente y ha atravesado, no voy a hablar del Ejecutivo precisamente, pero sí de su peso y su presencia en la Asamblea Legislativa, su presencia en el poder electoral, la crisis que no hace sino presentar escenarios riesgosos. De esto hablamos con ustedes dos y creo que lo primero que hay que abordar es los resultados de las elecciones judiciales. Dijimos en nuestra portada en La Razón que sí fuimos a votar después de una serie de tropiezos y atrasos y obstáculos en el camino. Finalmente fuimos a votar una parte, fuimos a renovar una parte de las autoridades, y esta es una figura muy extraña, me parece a mí como ciudadana, elegir una parte de las autoridades, no la otra, y elecciones parciales. Quisiera que ustedes me presenten el retrato, si esto es normal y qué consecuencias puede traer. Comenzamos, Eduardo. Sí, hemos tocado el tema judicial a lo largo de los años, diría yo, pero el último domingo los ciudadanos hemos concurrido una vez más en paz a conformar el órgano judicial, pero lo hemos hecho como a notas de manera parcial, y esa parcialidad obedece a lo que yo llamo un agravio al orden democrático. Ha sido una muy mala señal que nos dieron el Tribunal Constitucional autoprorrogado en una de sus salas y sometido el Tribunal Supremo Electoral al reciclar su propia capacidad y conducir una elección en la que la mayoría de los bolivianos no fueron capaces de ejercer un derecho de elegir o ser elegidos. Los propios resultados del órgano electoral dan cuenta que 4.1 millones de bolivianos que habitan en los departamentos donde no se pudo elegir a miembros del Tribunal Constitucional, estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando, simplemente no pudieron ejercer un derecho democrático, y tampoco lo hicieron Beni y Pando para una fracción del Tribunal Supremo de Justicia. Esto nos muestra la cara tal vez oscura de las elecciones judiciales, que se las pretende maquillar con resultados desde el propio Tribunal Supremo como exitosas. Exitosas sí, en términos de una conducta ciudadana que siempre es disciplinada, honra su obligación, porque si no se queda sin el certificado, que si no lo tiene son 500 bolivianos de multa, pero es un acto, como alguna columnista llamó, es un gesto vacío, porque uno no sabía exactamente por quiénes debía votar y muchos hacían propaganda cuando no estaban llamados a ello, pero el resultado neto es un agravio al orden democrático, porque más de la mitad de los bolivianos llamados a votar no pudieron ejercer el derecho democrático de conformar un órgano de poder. Y luego hay otro matiz interesante: si bien el porcentaje de blancos y nulos no fue tan alto como en las dos elecciones anteriores, se mantiene el nivel altísimo de blancos y nulos si uno examina de manera disectada, por ejemplo, ciertos resultados. Excepto Potosí, el resto de los elegidos tiene porcentajes de elección menores que los porcentajes de blancos y nulos.
han sido elegidos magistrados con promedios de entre el 20 y el 32%, pero el resto o blanco o nulo. De manera que, a mi juicio, subsiste el diseño equivocado en la Constitución para conformar los tribunales. Yo creo que debemos reflexionar, debatir otras modalidades que se desviaron, que se demoraron, que se fraccionaron, que se mutilaron. Y al final vamos a contar con órganos o tribunales más bien parcialmente conformados que no representan la solución a los múltiples problemas estructurales del sistema de justicia. Estos ciudadanos, a quien también yo felicito, pese a que muchos de ellos empapelaron los recintos electorales con propaganda o hicieron enormes esfuerzos de propaganda o campaña en redes sociales, lo cual no estaba permitido y el Tribunal Supremo no supo poner freno a eso. Pero, en fin, son ciudadanos elegidos, llegarán a esos tribunales y yo me temo que encontrarán que el desafío es mucho mayor a sentarse en el tribunal, porque los problemas estructurales, y lo hemos tocado en este programa, tienen que ver con codificación actualizada, armónica, tiene que ver con presupuesto que cada vez es menor, tiene que ver con falta de políticas públicas como política criminal, tiene que ver con política penitenciaria que no existe, tiene que ver con cultura jurídica en términos de honrar la ley y respetar las decisiones, etc. Es un mundo de desafíos que estos caballeros o damas tal vez deberían promover como un momento constituyente, un espacio de oportunidad para que quienes pretendan hacerse del poder, hoy día ya sea de oficialistas u opositores, tengan una agenda que nos una a los bolivianos y que representa básicamente reforma judicial estructural. Yo lo veo tal vez en términos más positivos. Hemos avanzado, pero ahora el desafío está abierto y ojalá podamos ser capaces todos de acompañar una reforma mayor. Senadora, si tuviera que poner un titular a lo que acaba de decir el expresidente, tendríamos que subrayar agravio al orden democrático con los resultados y con la manera como se han llevado estas elecciones, primer lugar. Segundo lugar, intento de maquillaje de los resultados. Y en tercer lugar, una lupa sobre los blancos y nulos, porque si bien han descendido respecto de las dos primeras elecciones judiciales, siguen conservando porcentajes altos, lo que está poniendo todavía un volumen alto a algo que está diciendo la población frente a este tipo de elección, nuevas en nuestra experiencia, en nuestra historia última, pero con muchas observaciones, no solamente en la parte previa, sino posterior. Y yo añadiría el tema del TCP, porque ahí tenemos un núcleo de poder que está ejerciendo de manera, en primer lugar, autoprorrogada, en segundo lugar, con una pata bien anclada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el poder electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, y me imagino que puede haber riesgos hacia adelante. Esto es lo que yo jalo hasta aquí. Senador, ¿usted dirá? Claudia, yo comparto muchas de las cosas que ha indicado el doctor Rodríguez, pero yo quizás soy más optimista que el doctor, ¿no? En primer lugar, es verdad que el hecho de haber sido una elección parcial tiene un componente nefasto, no solamente para este tema, sino para cualquier otro tema electoral. A criterio mío, igual que lo que dijo el doctor, nunca el Tribunal Electoral debió haberse sometido a este volantín, porque yo no le doy la calidad de sentencia, ¿no? Usted sabe mi posición, que para mí no existe Tribunal Constitucional.
La opinión de ellos es igual que la mía, que soy ex magistrado. Entonces, el tribunal no debió haberse sometido. Así también lo señala el doctor Oscar Hasenteufel en su voto disidente. Cuando ellos sacan el auto, él manifiesta que carece de valor legal esa llamada sentencia 770. Pero también el doctor Rodríguez lo sabe, en un órgano colegiado, el presidente sí o sí tiene que acatar lo que dice la mayoría, o si no, tiene que irse a su casa, ¿no es cierto? Entonces, en este tema, para mí, el Tribunal Electoral ha hecho lo que ha podido, y lo ha hecho por temor, o sea, a excepción del doctor Hasenteufel, los otros han sido intimidados, primero de que se les iba a hacer un juicio penal, y segundo de que incluso iban a pagar una multa, creo que de 15,000 bolivianos diarios. Entonces, ellos han dado un paso atrás. Nefasto, sí, pero hubiera sido peor que digan que se cancelaban las elecciones, porque quizás esa era la alternativa, pero hubiera tenido, eso sí, un costo mucho más grande para el proceso democrático. ¿Y por qué? Porque para mí este es un primer paso que hemos dado. No es el óptimo, sí, pero a partir de esto va a depender primero del valor que tengan estas personas que han sido electas, de la entereza que tengan y además también del acompañamiento que haga la Asamblea Legislativa, el ciudadano, etcétera, para realmente, si es necesario, sacarles de la cabellera a esos autoprorrogados que pretenden quedarse en los departamentos en los que no ha habido elecciones. Entonces, si logramos que estos 4 que han sido electos se pongan la camiseta de la justicia, de la Constitución, etcétera, creo que daríamos un paso importante para lo que va a ser esa reforma judicial. Yo no lo llamaría este proceso vacío. ¿Por qué? Porque este proceso, lo que está mal, como lo ha dicho también el doctor, es la forma de elección. ¿Cómo una persona puede postularse a un cargo si no tiene la posibilidad de hacer una propaganda? Eso es absurdo. Por otro lado, ¿de qué elección popular estamos hablando si es la Asamblea Legislativa la que les dice a los bolivianos por quiénes tienen que votar? O sea, por muy sabio que sea el doctor Rodríguez Belcé, si la Asamblea Legislativa no lo ha precalificado, él no puede ir a las elecciones. Entonces, en los hechos, nunca ha habido una elección popular. En consecuencia, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Y que en el 2020, en noviembre, yo ya lo propuse, la modificación de la Constitución, y hacer una modificación no con una constituyente, sino una modificación parcial, por lo que estoy explicando, de que nunca hubo elecciones reales, de que la elección la hace la Asamblea Legislativa y el ciudadano va a confirmar quiénes de esa lista van o no van. Por otro lado, acá, a criterio mío, el desafío indudablemente es para la Asamblea Legislativa y para el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa tenía la obligación de darle las herramientas al órgano electoral, pero también las herramientas a esas personas que se van a posesionar. Y no lo hemos hecho. El Senado ha aprobado un proyecto de ley, el otro proyecto de ley que era importantísimo para el funcionamiento a partir del 2 de enero, tampoco lo ha hecho. Entonces, nosotros como Asamblea Legislativa, indudablemente que le hemos fallado al país y somos corresponsables de todo lo que ha acontecido. El agravio, estoy de acuerdo con el doctor, hay un agravio, hay una
una afectación a lo que es la Carta Democrática, el proceso democrático. Es algo que en ninguna parte del mundo ha habido, que un juez falle para sí mismo. Es decir, que los que eran miembros del Tribunal Constitucional han fallado para sí mismos para quedarse en estas funciones, además con el agravante de que los que están ahora pretenden que esa declaración constitucional 049-2023 además se amplíe sus efectos, amplíe a otros que no estaban en funciones en ese momento, pero además también que la interpretación sea de que esa facultad de quedarse no es hasta que haya el proceso de elecciones, sino hasta que sean electos en todas partes. O sea, eso no lo dice la Constitución, no lo dice esa declaración, no dice nadie, solamente la mente calenturienta de los que sacan ese volantín 777. Pero por otro lado, y por último, yo no le llamaría maquillaje. ¿Por qué? Porque yo considero que la actitud, en definitiva, del Tribunal Electoral de no cancelar el proceso de elecciones ha sido una actitud patriótica, porque es la única forma en la que podemos evitar que estos sinvergüenzas que están ahí continúen usurpando las funciones que han concluido el 31 de diciembre del 2023. Esa sería mi opinión, Claudia. Sin embargo, estos actores siguen siendo autoridades y pese a interpretaciones que han circulado en redes sociales y en medios tradicionales, apuntan a distintos escenarios. Lo único cierto es que el TCP, como dijeron varios analistas y columnistas de La Razón, siguen ahí. Mañana se pueden pronunciar sobre el resultado de un partido de fútbol y ellos decir cuántos goles ha metido un equipo a otro. En la medida en que continúen ahí, pues podremos seguir viviendo escenarios como los que hemos vivido y no se han podido detener ni en los intentos en la Asamblea Legislativa, ni con los pataleos por separado y en distintos volúmenes dentro del Tribunal Supremo Electoral y menos dentro de esta estructura judicial donde no hay más voces que las que se escuchan en los medios de comunicación. ¿Habrá alguna instancia, como dice la senadora, para presentar esta figura tan extraña de fallar en favor de uno mismo? ¿Habrá alguna otra instancia? A veces la ausencia de escenarios y de salidas nos llevan a instancias internacionales y decirlo afuera. Yo no sé si hay mecanismos y si es el gesto correcto o no. ¿Qué queda? Porque estoy pensando también en lo que puede suceder en medio de esta fragilidad institucional en las próximas elecciones. Pasa esta etapa de fin de año, se viene Año Nuevo, a las citas, carnaval y la cosa se va a poner terrible rumbo a las elecciones y no sé qué escenarios catastróficos se podrían presentar en este marco institucional, Eduardo. Si no, yo primero quiero celebrar que coincidamos en varios puntos con la doctora Silvia Salame y tal vez un poco para redondear algo que también anotaba su optimismo. Yo quisiera compartirlo, pero desde la perspectiva que todavía vivimos en democracia, aunque algo erosionada, pero mientras tengamos el sistema democrático como una expresión de gobernanza y de convivencia fraterna, lo positivo es que esta crisis judicial ha trazado, ha señalado una agenda que, insisto, deberíamos exigir a los candidatos, precandidatos, la asuman para llevarla adelante, no tanto como para volver a cooptar los órganos o los tribunales, sino para corresponderle a la ciudadanía con un servicio que hace décadas reclamamos que sea más accesible, más imparcial, más eficiente. De manera que yo lo veo así, con un agregado que tú lo
anotabas y tiene que ver con el TCP, cuyas funciones, como también lo ha anotado la doctora Salama, se han extraviado en arbitrariedad, en abuso. Parte esencial de esa reforma grande tiene que ver con entender bien cuál es el rol del control judicial de la constitucionalidad, acotarlo, coordinarlo con el resto del funcionamiento de poderes, etcétera, para que no sigamos teniendo la sorpresa de que quien gobierna, cualquiera que sea elegido como presidente, miembro de la Asamblea o del Tribunal Electoral, de pronto, incluidos los ciudadanos, tengamos mañana una notificación, como dice la doctora, de un volantín de autoprorrogados que nos diga, no señor, la Constitución se lee y se entiende como nosotros de la sala, estos dos caballeros, entienden para fines tal vez personales o partidarios. Los bolivianos merecemos tener un entendimiento cabal de nuestra Constitución que se entiende y se respeta y se conoce por todos, no por el puñado de magistrados. Entonces hay un desafío muy grande. Y en la pregunta que acabas de hacer, el escenario político debería ser no tanto del desastre, sino de desafíos posibles. Yo identifico de una reforma judicial que puede ir en paralelo, es decir, puede venir con un compromiso preelectoral o que acompaña a las elecciones de que un tema, de que quien gane lo pone sobre la mesa, que es ajuste judicial y tal vez transparentar aquellas situaciones que tienen que ver con la situación económica. No podemos seguirla conduciendo con nubarrones de falta de transparencia sobre divisas, desarrollo, cuáles son las políticas económicas, fiscales, etcétera. Todo parece un gran misterio. ¿Por qué no empezamos a transparentarlas para que cada quien ofrezca lo que tenga que ofrecer, pero sobre datos ciertos? Y una agenda de lecciones aprendidas de las últimas crisis, ¿no? Yo creo que, como lo anotabas al inicio del programa, estamos en una crisis multisectorial y yo creo que la democracia, como en el pasado, no tan pasado, porque apenas tenemos 40 años de democracia sostenida en 200 de vida republicana, nos podrían permitir ir paso a paso ajustando nuestra capacidad de Estado democrático. Senadora, a esta misma pregunta podemos añadir ya alguna reflexión sobre la independencia de poderes. ¿Será que ya hemos pasado las fronteras? ¿Será que se están borrando realmente las fronteras entre poderes y poderes con este escenario? Y por supuesto, reitero la pregunta que hacía inicialmente, ¿a quién nos quejamos? ¿Es algo que tenemos que resolver dentro de las fronteras o hay que salir y presentar ante otra instancia esta, por decirlo menos, irregularidad sobre la actividad en el TCP? Bueno, en realidad en este momento, Claudia, y todo el año hemos estado prisioneros de estos crápulas que están ahí ejerciendo indebidamente la magistratura. ¿Y por qué le digo prisioneros? Porque no tenemos ninguna instancia para poder reclamar, porque si fueran otras las condiciones, yo, por ejemplo, hubiera planteado un recurso directo de nulidad de ese panfleto 770. ¿Por qué? Porque ellos estaban usurpando funciones y han emitido eso cuando cesó su mandato. Y la Constitución es bien clara. Pero ahora a ellos mismos les voy a hacer el recurso. Algunos colegas lo han hecho, pero hay que ser muy ingenuo, ¿no?, de que ellos en su sala de admisión podrían decir, evidentemente se admite la acción. Entonces, los amparos, las acciones de cumplimiento, todo lo que se ha intentado hacer ha sido fallido. ¿Por qué? Porque inmediatamente estos señores de la Sala Negra han enviado mensajes a decir, te vamos a procesar. Y por último, han emitido la sentencia 777
donde por primera vez en la vida yo veo que en una sentencia se dispone que todo aquel que ose fallar en un sentido diferente a lo que dice la sentencia 770 iba a ir a la cárcel. Entonces realmente estamos en un momento de total oscurantismo y por esa razón, para mí, solamente tenemos la vía internacional. Ahora, en otra entrevista un día, también en su medio, alguien me dijo, pero ¿por qué no han hecho ustedes el juicio de responsabilidades? No hemos hecho, por lo menos yo, como Silvia Salame, yo tengo listo la demanda y demás para hacer el juicio de responsabilidad. Pero en este momento no tenemos una claridad de cuál va a ser el accionar del más edista o del más arcista. Hemos visto claramente en la elección del fiscal cómo se han unido para elegir a ese señor. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que voy a presentar una solicitud para hacer el proceso de responsabilidades a estos crápulas? ¿Y qué es lo que va a acontecer? Va a pasar como pasó con Banzer, que como ya la Asamblea rechazó, nunca más se les puede enjuiciar. Entonces, en este momento, solo nos queda la vía internacional. Si usted hace un recuento, Claudia, y el doctor lo ha debido hacer, innumerables organismos internacionales se han pronunciado con referencia a esto, ¿no? Es más, el informe preliminar de la Comisión de la Corte Interamericana, el de la CIDH, es lapidario contra el Estado boliviano. Entonces, todo eso tiene que llevarle al Estado, al Ejecutivo, a tomar la decisión de que el día que sean posesionados los electos, será la policía la que deba ir y sacarlos a estos señores. Ahí empezaremos con los juicios de responsabilidades, iremos a la vía internacional, etc. Pero cuando el doctor habla de que los candidatos para las elecciones 2025 deben incluir en sus programas la reforma judicial, estoy de acuerdo con él. Pero nosotros, si revisamos las propuestas electorales del 2019 y del 2020, ninguna fuerza política, ninguna, ni el MAS, ni ninguna de las fuerzas dejó de ofrecer precisamente reforma judicial. Yo también hice mi propio plan, diferente al de Carlos Mesa, sobre lo que iba a ser la reforma judicial. ¿Y qué pasó? Cuando yo planteé que se haga una ley para las elecciones el año 2021, ninguna de las fuerzas políticas apoyó la idea. ¿Por qué? Porque en realidad yo he llegado a la conclusión de que a los políticos no les conviene tener un órgano judicial independiente, no le conviene que se materialice lo que dice la Constitución en su artículo 12, que dice que se debe coordinar. Entonces, yo creo que aparte de este tema de decirles que deben incluir, que al final es una promesa no cumplida, también deberemos pelear, sobre todo los abogados y sobre todo los que tenemos voz, como el doctor, yo y otros abogados, debemos pelear porque sí se haga la reforma de la Constitución para que el 2030 no estemos lamentándonos como ahora lo hacemos. Quiero añadir a lo que acaba de mencionar la senadora, el documento que presentó inmediatamente concluidas las elecciones, la OEA, como el informe que es el resultado del acompañamiento de las elecciones, que en efecto, en tanto jornada electoral y mecanismos propios de esta elección, no hubo problema, pero sí han sido muy críticos respecto al Tribunal Constitucional Plurinacional, la no independencia, la injerencia, lo han dicho con todas sus letras, no se me ocurrió traer mi subrayado, pero este informe tiene en su parte conclusiva un par de párrafos, pero que han sido clarísimos y muy enérgicos en su mensaje. ¿Quién dijo algo?
creo que muy pocos, Eduardo. Sí. No, yo quiero referirme a esta posibilidad de que si en el país no podemos encontrar una salida, una solución a la crisis de los autoprorrogados, etcétera, e ir a una instancia internacional, yo la veo muy remota, sino prácticamente imposible, porque los espacios son muy limitados. De hecho, solo podríamos acudir al ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tradicionalmente le toma años a la Comisión y luego a la Corte otros tantos años pronunciarse. Yo siempre he sostenido de que la posibilidad de tener informes o visitas, reporteros, comisionados, tiene un valor moral, un valor de recomendación, pero sucede que el gobierno del presidente Luis Arce, incluso tal vez el anterior u otros anteriores, no les interesaba lo que decían las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos o las Naciones Unidas. En el tema de los autoprorrogados, y en eso yo coincido con la doctora Salame, hay una abierta transgresión, hay una usurpación de funciones, pero lamentablemente no incumbe solo a ellos. Claro. Incumbe al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, quienes a tiempo de asumir funciones juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Alguien hizo muy bien los cálculos en este escenario? Absolutamente, esa fue yo lo he puesto con la palabra maquinación. Yo creo que se maquinó, que se montó un esquema de dilaciones sucesivas a partir de amparos y recursos de candidatos o precandidatos que fueron dilatando la preselección por la Asamblea Legislativa, a la cual la ataron de manos para que no preseleccione, y el Ministerio de Justicia, que hacía coro con el propio presidente y el vicepresidente, iban celebrando a cada paso la dilación y luego reconocen a través de su omisión o la vocería del procurador o el ministro de Justicia de que esos miembros del tribunal autoprorrogado, en realidad son ciudadanos que usurpan funciones, tienen legitimidad y sus decisiones deben cumplirse. Y aquí hay que agregar algo. Esa autoprórroga no solamente afectó la reconfiguración de los tribunales y el derecho ciudadano de elegirlos, sino resultó y resulta práctica para fines político-partidarios, para fines de descalificar candidaturas, siglas de partidos por la pugna interna y decisiones que son muy cuestionables por parte de estos caballeros. Yo siempre las he asumido como nulas de pleno derecho, pero que el gobierno, el Poder Ejecutivo, las asume como válidas según su conveniencia. Entonces, el agravio no solamente es de orden electoral para configurar a los tribunales, es al ciudadano que no cuenta con órganos de decisiones imparciales, independientes y afectan el orden democrático. Basta ver cómo el partido de gobierno, el MAS, que está partido en dos, tiene una controversia que tiene elementos fundamentales en decisiones de este tribunal autoprorrogado y la obsecuencia del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si el partido de gobierno puede manipular a estos tribunales, imaginémonos lo que es el ejercicio de derechos ciudadanos de un ciudadano de a pie. Entonces, estamos frente a una indefensión muy triste y solo nosotros, los ciudadanos, debemos ser capaces, sin esperar que nos hagan caso los organismos a quienes les tomará internacionales, que les tomará años, promover que sean los actores políticos que entrarán en funciones el próximo año, que se sacudan y que no ocurra lo que bien decía la doctora Salame, que hicieron caso omiso. Pongamos presión para que la justicia sea el primer tema de atención, entre otros. Mientras les doy una tarea a mis compañeros en la producción, encontrar la caricatura de al azar del anterior
domingo en el Animal Político hay un caballito de sí. Troya, ustedes saben cuál es la caricatura, mientras buscan en nuestros cajones, el primer cajón porque es de la última etapa aquí en el Animal Político, les invito a este consejo para que pese a todo se vaya usted de vacaciones. A ver. Llegan las vacaciones, pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Bueno, vamos con... vamos a escuchar un poquito más de esta hermosa composición. Nilo Soruco, que viven. Los creadores no mueren. Por eso Nilo Soruco vuelve a nuestros estudios con esta canción interpretada por Esther Marisol, por esta voz tan linda. La vida es linda, muchacha. Y la vida es linda también cuando uno toma vacaciones. Uno puede dar un paseo en su auto. No tengo auto, no importa. Quinto Share nos ofrece esta posibilidad. Poder alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. ¿Qué hay que hacer? Es facilito. Hay que descargar esta app. Quinto Share Latam. Usted lo puede hacer en su teléfono, en su computadora, Apple Store o Google Play y simplemente elige su auto, lo alquila, no tiene que dar cuenta de los kilometrajes porque hay un sin límite de kilometrajes. Esta es una de las condiciones. Ahí tiene usted el contacto. Durante diciembre todavía nos queda un poquito. Hay descuentos. Así que la vida es linda, muchacha y muchacho. No lloremos tanto. Vámonos de vacación un ratito. Y ahora sí, con esta canción nos vamos a ver la caricatura de Al-Azhar. Hace algunos días fue contraportada del Animal Político a propósito de las elecciones. Aquí está. Ahí está. Miren, Eduardo, Silvia, esta es la imagen que nos propuso Al-Azhar, el caricaturista de La Razón. Estas son las elecciones judiciales parciales. Un caballo de Troya y me llama la atención. ¿Quién está encerrada ahí sacando su manito? Es la justicia y las papeletas por aquí y por allá. Creo que en una imagen Al-Azhar dice mucho y yo, además de poner esto sobre la mesa, quiero preguntarles muy rápidamente sobre la extradición de Dávila, porque Eduardo Rodríguez Belcé ha tuiteado algo y cada vez que tuitea se genera también una polémica. No es el único sobre esta extradición. ¿Hay algo que podríamos anotar antes de pasar al panorama netamente político, Eduardo? Yo preferiría asociar la idea de la cooperación judicial internacional que se expresa con la extradición, la entrega recíproca de ciudadanos para que sean procesados, en su caso condenados y cumplan condena en uno u otro país, con la idea de que los estados tienen que guardar ciertos estándares de correspondencia con el debido proceso, la dignidad, la soberanía de cada uno de ellos. Hace 30 años Bolivia renovó el tratado de extradición que tenía suscrito con los Estados Unidos en 1891, si mal no recuerdo. Yo participé en una comisión de la Cancillería como funcionario de esa repartición por entonces, pero luego se acabó suscribiendo otro tratado, ¿no? El que se empezó a negociar. Más allá de que se trate Estados Unidos, España, Francia, China o cualquier país, Bolivia siempre, por dignidad soberana, mantuvo ciertos principios en su política internacional que tienen que ver con cualquier extradición debe garantizar debido proceso, esto es las garantías universales,
penas que se ajusten a aquellas máximas que señala la Constitución boliviana. Por ejemplo, nadie puede ser extraditado a un país donde pueda ser ejecutado o tener una pena mayor de 30 años. Y una que es fundamental y que Bolivia la mantuvo en todos sus tratados de extradición con países individualmente bilaterales o en aquellos tratados multilaterales a los cuales también Bolivia se adhirió, y tiene que ver con la potestad que tiene cada país de extraditar o no a sus nacionales. Bolivia mantuvo y entiendo que mantiene esa posibilidad, excepto con ese tratado que se firmó en el gobierno de Sánchez de Lozada, siendo canciller Antonio Araníbar. Se firmó un tratado que obliga a Bolivia a entregar a sus nacionales en delitos de narcotráfico. Pero recíprocamente, Estados Unidos no tiene esa misma obligación y mantiene la discreción del secretario de Estado de entregar o no a norteamericanos. Un desbalance. Yo en su tiempo, hace 29 años y poco, habiendo participado en esa primera fase de negociación que luego fue reemplazada por el Ministerio de Justicia a cargo de René Blattman, acabó firmando un tratado exactamente en una posición contraria a la que en ese tiempo Cancillería. Yo participé con Armando Loaiza, siendo canciller Ronald McLean. Procuramos mantener esta política de Estado de mantener el derecho soberano de entregar o no a nuestros nacionales, de asegurar la doble criminalidad, de que no haya un trato asimétrico. A mi juicio eso no ocurrió cuando se firmó este tratado, que entiendo correspondía a presiones estructurales de créditos, de stand-by, etc. Pero siempre en estos últimos 29 años fui muy crítico con la forma en la que Bolivia trabajó ese tratado. A mi juicio habría que mirarlo con más detenimiento, si no denunciarlo o renegociarlo, independientemente de quienes hayan sido requeridos por uno u otro Estado para extradición. Sí. Hay ciertos principios y eso tiene que ver también con el derecho que Bolivia debe garantizar a sus nacionales en materia de entregas como las que ocurren hoy día, y tú mencionabas de los migrantes. La migración hoy día es un fenómeno universal que procura entenderse como un desafío para tender puentes y no generar muros, como dicen. A mí me preocupa mucho la última determinación asumida por Bolivia y Chile de expulsar a ciudadanos migrantes que posiblemente vienen de situaciones muy difíciles y que para ellos no haya debido proceso o garantías como las que establece la extradición, que es un mecanismo de cooperación y convivencia en tiempos de crisis. Nuevos acuerdos me parece muy difícil en estos momentos. Eduardo y Dávila le pusieron un rozón y ya está allá. En todo caso, para cerrar este diálogo que me ha dejado muchísimo en el aprendizaje, senadora, ¿me regala una línea sobre lo que piensa que va a suceder en la política? Lo saco de la caja judicial para ir a la política pura y dura. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué le dicen las cartas del tarot el 2025, senadora? Bueno, en realidad yo creo que este año 2025 va a ser muy duro no solo por el tema económico, sino también por el tema político. Vamos a tener muy poca actividad en la Asamblea Legislativa, porque cada uno va a querer llevar el agua a su molino. Vamos a tener problemas de índole moral, de índole económico, político, social, y bueno, es realmente muy difícil la situación de Bolivia y no veo un futuro próximo de una solución. Para mí, el gobierno debía haberse sincerado, debería haberse quitado
la subvención, quizás paulatina, pero también debía verse el dólar puesto a un precio real. Todos esos aspectos son totalmente negativos. Estamos a una persona que tiene anemia, usted no le puede hacer sacar sangre, ¿no? Y eso es lo que le estamos haciendo. A Bolivia le estamos quitando la poca sangre que le queda. Entonces veo como una situación muy difícil, pero me gustaría muy chiquito hablar sobre el tema de la extradición. En el tema de la extradición, además de lo que el doctor ha manifestado con mucho conocimiento, también debió haberse visto este tema de que había procesos en Bolivia. Entonces, lo normal en un país es que cuando va a haber una extradición, el país que ha conocido primero, que lo ha detenido primero, ese debe cumplir la pena en ese país y recién dará lugar a la extradición. Así ha sido con Arce Gómez, que primero estaba allá, Arturo Murillo está cumpliendo una pena, luego recién se podrá hacer la extradición. Entiendo que también este supuesto Tribunal Supremo, estos también crápulas, son los que han negociado con el gobierno para viabilizar la salida de este señor, que no es un santo, ni es santo de mi devoción, pero es un ser humano, y como dice el doctor, todos tenemos derecho a un debido proceso, a un justo juicio, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, y la única forma en que se podría justificar, digamos, sería en cuanto se refiere a la reciprocidad, porque si ellos nos van a dar a algunos bolivianos así, de reciprocidad, nosotros podíamos haber dado a este señor, o el trasfondo es que este señor ya ha negociado con la justicia de Estados Unidos para involucrar a muchos actores bolivianos, entre los cuales se encuentra el propio presidente teóricamente de la Sala Negra del Constitucional, ¿no? Entonces, probablemente ese sea el trasfondo de esta entrega del ciudadano Dávila. Muchas gracias, Silvia Salame, senadora de Estado, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia. Las gracias al ex presidente Eduardo Rodríguez Belcé. Nada más regáleme una línea muy chiquitita, porque ya nos hemos pasado de 3 minutos, las cartas del tarot para el 2025 en la política. Voy a reiterar lo que ya anuncié en este programa. Vivimos en una democracia que nos permitirá escoger a los ciudadanos al que más nos guste. Pero yo insisto, vivimos por las crisis sucesivas un momento constituyente que debería llevarnos como ciudadanos a exigirles a ellos, a todos, pero sobre todo a quien gane, a que se comprometa a transformar la justicia y trabajar de manera más transparente, más constructiva la economía, la salud y la educación. ¿Quién ganará, no? Difícil, ni el tarot. Ni el tarot. Ni el tarot. Gracias a ambos y gracias a ustedes que nos han acompañado. Último programa del Piedra, Papel y Tinta en Detrás de la Verdad Televisión. Último programa del ciclo. Retomaremos en enero en nuestra casa, en La Razón Digital. Y bueno, a la gente de Detrás de la Verdad Televisión, a la audiencia, gracias. Y a mi colega Junior Arias, gracias, gracias y gracias. Que tenga un buen año nuevo. Nos vemos al año. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí.